Ahí ven la pantalla, jóvenes. Sí, profe. Sí. Ok. Bien. Con respecto, no sé si algún otro compañero tiene dudas, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Pues manifiéstense, pues, qué dudas tuvieron. Pues voy a recolectar todas las dudas para darle respuesta a cada uno. En este sistema que se está llevando a cabo, dando las clases, es un poco difícil saber quiénes son los que tienen dudas, porque como no los veo y no hablan, entonces para mí es un problema. En cambio, en presencial ya no le digo, a ver, levante la mano los que tienen dudas y ya les voy preguntando qué dudas tiene cada uno. Ya recopilando, ya les doy un orden a esas dudas, si coinciden o no coinciden, ¿no? Para no estar haciendo repetitivo la disipación de la duda. Pero en fin, ¿qué dudas tienen pues jóvenes? Ya el joven, el joven Luis creo que era, ya me dijo cuál era sus dudas. ¿Qué otras dudas tiene de los que me dijeron que sí? Era igual eso sobre si se podían sumar los XL y las XC para tener un valor exacto, o se utilizaba la fórmula que nos había proporcionado. Ah, muy bien. Ok, vamos a ver. Entonces, acuérdense que inicialmente tenemos un circuito paralelo, ¿verdad? Donde el circuito paralelo que les puse creo que era de esta manera. Vamos a ver. Ah, no les puse seguidos los cosas, ¿no? Entonces les puse una resistencia, luego les puse una bobina, luego otra resistencia, ¿sí? Luego les puse un capacitor, luego les puse creo que otra bobina, luego les puse otro capacitor aproximadamente, ¿no? Ok. Y dijimos que era 100 volts de corriente alterna, 60 ciclos por segundo. R1, aquí le puse, que era XL1, ¿verdad? O L1 nada más. XL1. Ok, R2, XC1, XL2 y XC2. Bien. Como está en paralelo, me refiero, tu pregunta es si qué harían para poder resolver el inciso A, ¿verdad? Donde el inciso A creo que les había pedido la impedancia, donde tenemos que su fórmula, en este caso de la impedancia, viene siendo la fórmula, viene siendo lo que era el voltaje, la V o la E sobre la corriente de línea. Esa es la fórmula que ustedes debieron haber utilizado para calcular, pues, la impedancia. Bien. Donde se les dijo, pues, que la corriente de línea tenía una fórmula que es la raíz cuadrada de IR al cuadrado, ¿sí? Más la diferencia de las corrientes de las reactancias, es decir, IXL menos IXC al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para que ustedes puedan calcular la impedancia, pues deben de conocer, pues, todos los datos. Es decir, ¿conocen ustedes la fuente? O sea, la E, sí, que vale 100 volts. ¿Conocen la IL?
o sea, la corriente de línea, no. Por lo tanto, lo dejan de calcular. ¿Cuál es la fórmula? Pues esta, la que está acá. Y su índice L, que es la corriente de línea, a través de esa fórmula, ¿no? ¿Qué observo en mi fórmula? Pues que tengo aquí una IR, ¿sí? Y quiere decir que debo de calcular la corriente de las resistencias, ¿sí? Y por ende, o por consecuencia, también debo calcular la corriente de las reactancias, ya que me están dando las reactancias, tanto de IX su índice L como la IX su índice C, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo debo de calcular cada uno de lo que integran la raíz? Ah, bueno, pues me debo de apoyar en la ley de Ohm, ¿verdad? Donde la ley de Ohm me dice que para poder calcular la corriente, debo de considerar su voltaje sobre la resistencia. Estoy hablando del primero, ¿no? Esa es la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Conozco el voltaje? Sí. ¿Conozco la resistencia? Pero tengo dos resistencias. Entonces se refiere a la resistencia total, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber la total? Pues veo cómo están conectadas las resistencias. Observo que están conectadas en paralelo. No importa el orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la resistencia total en un circuito paralelo, jóvenes? Es la fórmula de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así hasta Rn. ¿En paralelo? No. Pues miren, entonces lo veamos de esta otra manera, ¿sí? Como es un circuito paralelo, tengo ramificaciones, ¿no? O sea, donde está R1 es una rama, donde está X, su índice L1 es otra rama. O sea, cada línea vertical con ese dispositivo viene siendo una ramificación, ¿sí? Acuérdense que lo que habíamos dicho en paralelo. En cuanto a su voltaje, el voltaje es el mismo para todos los dispositivos, ya que se alimentan simultáneamente todos. ¿Sí me doy a entender? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, ahí tengo varias ramificaciones, ¿no? Entonces, como estoy hablando de corriente, entonces la primera rama va a ser la I1. La siguiente rama viene siendo la I2. La siguiente rama es la I3. La siguiente rama es la I4. La siguiente será I5 y la última será la I6. ¿Estamos? ¿Y cómo es la corriente en un circuito paralelo? ¿Se suman o es la misma? Dígame, Es la misma, profe. No, No, Sí. perdón, se suman. El voltaje es el mismo. sí, el voltaje es el mismo. Ya dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que el voltaje total es el mismo?
¿sí? Y así dije. Y así sucesivamente. Donde dijimos que no es el mismo, es en la corriente que es I1 más I2 más I3 y así sucesivamente. ¿Por qué no es el mismo? Porque son ramificaciones, ¿sí? Y por lo tanto, cada rama consume cierta corriente dependiendo de qué elementos están conectados, ¿no? ¿Estamos? Por lo tanto, lo que se puede hacer es calcular, pues, y de acuerdo a lo que hemos visto, calcular la corriente por cada rama, ¿sí? Y de esa manera saber, pues, qué valor o qué magnitud tiene cada una de ellas. Bueno, ok. Por lo tanto, entonces, para el caso de la resistencia, digo, voy a calcular I1, ¿sí? Entonces, ¿qué valor conozco? 100. Lo voy a borrar de acá y lo voy a colocar de este lado para aprovechar el espacio, ¿no? I1, entonces digo que va a ser, como dijimos, que es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso R1. Esto va a ser igual, I1 va a ser igual a 100, que va a dividir, ¿cuánto vale R1, jóvenes? 20, creo que les dije, ¿no? 20. Por lo tanto, I1 va a ser aproximadamente 5 amperes, ¿sí? Estamos. Bien. Sí, ¿Qué profe. qué otra corriente me interesa si estoy hablando de resistencias ahorita? ¿Sí? Pues me interesa el de la rama 3, ¿verdad? Entonces ponemos I3, ¿no? En este caso. Lo pueden sacar cada uno, I1, I2, I3, I4. ¿Quieren que se los ponga así? Como estoy hablando ahorita de resistencias, estoy tomando la rama 3, es donde tengo otra resistencia. Como gustan. Bueno, miren. La I2, que es la siguiente rama, entonces tengo que la fuente, ¿lo conozco? Sí, entonces será L. Es la ley de Ohm. Pero ahora voy a hablar de la reactancia inductiva. Cuando yo hable de la reactancia inductiva o capacitiva, pues voy a cambiarlo. En vez de la R, lo cambio por la que yo esté cuestionando ahorita. En este caso, estoy hablando de la bobina XL1. ¿Sí? De tal manera que pues tengo lo siguiente, la corriente 2 va a ser igual a los 100 volts que yo conozco sobre la magnitud de XL1. ¿Cuánto vale la XL1? Creo que también le dije 20, ¿verdad? Sí, 20. Bueno, entonces por lo tanto, la I2 va a ser también 5 amperes. ¿Sí? Ahora voy con la I3. I3 va a ser igual a E sobre R2. ¿Sí? Entonces, la I3 va a ser igual a los 100 entre la R2, que vale 40, creo que le dije, ¿no? 40, profe. Por lo tanto, ahí tengo que la I2, digo, la I3, perdón, me sale ¿cuánto? 2.5 aproximadamente amperes, ¿sí? Y así sucesivamente voy haciendo lo demás, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, ¿No? profe. Ok. Si ya tengo esos datos, entonces sí ya me voy a calcular la corriente IL, que esto es igual a decir, la corriente de la resistencia, aquí debo de considerar la resistencia total, ¿sí? O sea, de todas las resistencias que haya en ese circuito paralelo.
¿sí? ¿Qué valor tendrá? Bueno, entonces veo en qué rama están las resistencias. Veo que está en la rama 1 y en la rama 3, ¿no? Como sabemos pues que la corriente en un circuito paralelo es la suma, entonces sumo esas dos y digo que es 7.5. Entonces decimos que es 7.5 elevado al cuadrado más la corriente total que haya de las XL, ¿sí? Donde viene siendo aproximadamente también 7.5 menos la corriente de total de todas las reactancias, que viene siendo aproximadamente 3.75. Todo eso al cuadrado y esto es la raíz cuadrada. Estos datos, pues ya previamente ya lo debo de calcular. ¿De dónde? De la primera columna que estábamos resolviendo, de, de deducir o de calcular las corrientes de las ramificaciones. De tal manera que la corriente de línea ahí me da aproximadamente 8.38. Y es la misma respuesta. Aquí estoy matando ahora sí, como dice el dicho, dos pájaros de un solo tiro. Estoy calculando la corriente IL que necesito acá en la impedancia, que viene siendo exactamente igual que va a ser E sobre la I total. Entonces, para el inciso B, pues la corriente total es la misma que hay la corriente en línea, que viene siendo 8.38 amperes. ¿Sí? Si ya tengo esos datos, entonces ya puedo decir, entonces la impedancia va a ser igual al voltaje, que es 100 volts, sobre la corriente en línea, que es 8.98, ¿no? No, es 38, joven, no, es 38, yo lo que puedo. 8.38, ¿no? Entonces, por lo tanto, la impedancia me da aproximadamente 11.93 o aproximadamente 12 ohms, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Y esa sería la respuesta del inciso A. ¿Sí? Como estoy disipando dudas en completo en cuanto al cálculo de las corrientes, nomás para decirles o disipar la duda, ¿qué se hace con las resistencias? ¿Sí? Está bien, profe. Sí. Ese es el procedimiento. No vayan a sumar las resistencias, porque para simplificar ese circuito se sumaría las resistencias. Es decir, la fórmula es R1 más R2. Si yo sumo esos dos, estoy hablando que serían 60 ohms, donde me va a representar una sola resistencia, ¿no? Pero no se hace eso, porque entonces la corriente sería muy diferente. ¿Y por qué es la diferencia? Porque las resistencias no están en la misma rama, están en diferentes ramas. Por lo tanto, se debe de considerar la corriente. Ahora, si estuviese en la misma rama, entonces sí sumaría yo. Es decir, vamos a poner aquí un paréntesis de color azul. Si en el circuito tuviese yo diferentes, no diferentes, una resistencia y otra resistencia, entonces en este caso sí sumo, siendo paralelo, sí sumo las resistencias, ¿no?
Vamos a suponer los datos que teníamos ahí, 20 y 40. Entonces aquí la resistencia total en esta rama serían 60. ¿Sí? Y si calculo la corriente de esa rama, que vamos a suponer que es la I1, sería los mismos 100, pero sobre 60. Y si efectúo las operaciones, ¿sí? Quiere decir que voy a tener una corriente aproximadamente de 1.66, ¿no? O bien 1.7 amperes. Si ven ustedes, hay una diferencia, es decir, 7.5 que 1.7, ¿no? Pero esta explicación que le estoy dando de color azul, sí se puede hacer, pero cuando tenga yo las resistencias en la misma rama. Pero el problema me está diciendo que nada más tengo una resistencia y en otra rama tengo otra resistencia. Por lo tanto, ahí se debe de hacer en función de su rama. ¿Sí? Desde luego aquí también podría yo tener otras resistencias, ¿no? Es decir, podría tener en esta rama una más, por decirlo. Pero va a ser la corriente, va a ser diferente, la I1 va a ser diferente con respecto a la I2, suponiendo que este fuera la I2 y esta es la I1, ¿no? Entonces aquí en lo de azul tampoco puedo yo sumar el valor de la otra resistencia para tener una resistencia total. No sé si me da a entender. Debe ser por cada rama. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda que tuvieron, jóvenes? A ver. ¿O ya los demás ya lo comprendieron? Profe, la potencia consumida por circuito, ese no lo entendí el último inciso. Ah, bueno. Para la potencia real es lo que hicieron, porque como les dije que es el mismo resultado, ¿sí? Lo podemos ver, que es algo semejante con lo que acabo de explicar, ¿no? Entonces, el inciso B es la corriente total, ¿no? En este caso viene siendo lo mismo que la corriente de en línea, ¿sí? El inciso C, les pedí la potencia real, ¿verdad? Entonces, sabemos que la potencia real se utiliza la fórmula I cuadrada R, ¿sí? Pero como estamos hablando de un circuito de conexión paralelo, también se debe ser la potencia que da por cada rama, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos, por decir, la potencia 1 es I cuadrada R, donde dijimos corriente de línea, ¿sí? En ese caso, ¿cuánto sería? A ver, déjame. El 8.38, ¿no? Aquí estamos empleando la ley de Ohm, joven. ¿Qué corriente tuvimos en la primera? 5 amperes. Entonces estamos hablando, como es, estamos hablando, pues, no es igual a la corriente de la por su magnitud de la resistencia. En este caso es 20. Entonces, esa rama, ¿qué potencia tiene? Aquí es I cuadrada, ¿no? Entonces viene siendo 500 watts.
¿Sí? De igual manera tengo que sacar la potencia. ¿En dónde tengo potencia? Tengo potencia en la rama 2, es decir, donde está la bobina XL1, esa es la rama 2. Tengo potencia ahí, Jones. No. No, ¿verdad? Tengo potencia en la rama 3, sí, porque tengo una resistencia. Entonces será la potencia 3, va a ser igual a I cuadrada de quién, de la, este fue de la R1, ¿sí? Donde considero la corriente que es 2.5 al cuadrado por el valor de la resistencia que dijimos que era 40. Y esto me da aproximadamente, me da 250, ¿no? Algo así. Sí, da 250. Bueno, esas serían las respuestas del inciso C. ¿Sí? 500, aquí hay dos respuestas del inciso C, 500 y 250. Y lo completamos con la siguiente pregunta, que era el de que es la potencia total que consume ese circuito. ¿Sí? Entonces sería, ¿cuáles de todas esas ramificaciones que son 6, ¿sí? Que son 6 ramificaciones, cuál de todas esas ramificaciones me está dando potencia? ¿Me dan potencia todos o algunas? Dígame, joven. ¿Sería alguno, no, profe? ¿Cuáles en este caso del problema? El I1 y el I3, quiero creer. Así es, la ramificación 1 y la ramificación 2. Entonces ahí, como está hablando de la potencia, será la potencia 1 más la potencia 2, ya que aquí en un circuito paralelo se dice que es la suma de las potencias, ya que las demás no me dan potencia. ¿Por qué no me dan potencia, jóvenes? Porque almacena energía. Exactamente, porque almacenan su energía respectivamente, ya que uno lo almacenan en forma de campo magnético y otros de forma de campo eléctrico. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cuál es la potencia? Pues la suma de estos dos anteriores que hicimos en el C, que son los 500 más los 250. Entonces, el resultado será 750 watts. Hago una corrección, creo que se los dije mal. ¿Sí? En el inciso C, creo que le había dicho al joven 750. Por eso a la hora que me dijo el D, le repetí lo mismo. ¿Sí? Porque le repetí lo mismo porque como me está diciendo la potencia real, ¿sí? Pero en este caso sería del circuito, ¿no? Para que sea lo mismo que el inciso D. Pero aquí ya dice el desglose. ¿Sí? La potencia real por cada rama sería por rama, ¿no? Diagonal por rama, ¿no? Para que no se confunda con el inciso D, porque me fui con la finta yo también, ¿no? Entonces, el inciso D se refiere a la potencia por cada rama, ¿no? Entonces, donde tenemos potencia real por cada rama, pues en la rama 1 y la rama 3, ya que las demás no tienen potencia. ¿Y cuál será la potencia total del circuito o la que consume? Entonces, si se considera que es la suma de todas las potencias donde exista, pues, esa potencia. En este caso existe nada más en la rama 1 y en la rama 3. Por eso se suman estos dos y el total es 750. Ok. ¿Alguna duda, comentario o sugerencia por ahí, jóvenes?
Por el momento no, profe. Ok. Muy bien, debo de compartir la pantalla. Sí. Y regreso nuevamente con ustedes. Muy bien. Entonces, ¿dudas de todo lo que hemos visto hasta este momento, jóvenes? Desde el inicio de la unidad o de la competencia hasta estos momentos. ¿No hay dudas? Ahorita tenemos solamente una hora, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Y me imagino que tienen clases. Sí, Sí, profe. Ok, porque si no, ahorita seguiré yo hacia adelante, ¿no? Pero, ok. Bueno,